Y les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 7. Con esta hermosa noticia estamos listos para recibir la palabra. Estamos en Hebreos capítulo 7 y vamos a leer del verso 23 hasta finalizar el capítulo en el versículo 28. Estamos en una serie que hemos titulado Sobre todo, y hemos estado aprendiendo acerca de la superioridad y la supremacía de Jesús, que Jesús está por encima de todas las cosas y que Jesús es superior a todas las figuras del Antiguo Testamento y que en Él se cumplen todas las cosas. Hoy llegamos al capítulo 7, que es uno de los capítulos teológicamente hablando, cristológicamente hablando, más profundos del Nuevo Testamento. Y es un capítulo que requiere mucha perspicacia espiritual, mucha atención y mucha profundidad. Entonces quiero desafiarte desde el inicio de este sermón que te quedes conmigo. Vamos a leer mucha palabra. ¿Verdad que se vale leer mucho la Biblia en la iglesia? Vamos a leer mucha palabra y no quiero que al estudiar la palabra y profundizar te desconectes, te desenfoques. Enfócate conmigo, quédate conmigo. Yo soy humano como lo eres tú y sé la tendencia que si nos predicas y nos dicen Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar, como aquel niño dijo que Dios nos diera un Lamborghini. Yo dije wow, de sus labios a los oídos de Dios. No se crean, yo ni sabría usar un Lamborghini, hermanos. Pero a veces cuando escuchamos temas de bendición, ahí sí nos emocionamos, estamos muy atentos. Pero luego cuando se nos predica palabra y sana doctrina nos desconectamos. Como que eso no es tan aplicable para nosotros como el escuchar Dios te quiere dar un nuevo carro o sanar tu enfermedad. Pero escúchame, es más importante poner atención a la Biblia que incluso recordar lo que dijo un predicador. Entonces yo quiero desafiarte que profundices conmigo, no te desenfoques. Vamos a leer algo profundo, pero juntos vamos a trazar el contexto y vamos a entenderlo. Y vas a salir de aquí comprendiendo una profundidad de Jesús y su sacerdocio permanente que quizá antes no habías comprendido. Y eso va a engrandecer tu adoración y tu fe en Él. ¿Cuántos lo creen? Ok, Hebreos 7 verso 23 dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Yo quiero hablarte el día de hoy bajo el tema: no vuelvas atrás, Jesús es mejor. No vuelvas atrás, Jesús es mejor. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia y por tu palabra. Háblanos en este día. Permítenos ver a la luz de las Escrituras la profundidad del ministerio y la obra de Jesucristo, para que podamos, Señor, crecer en gratitud, crecer en fe y crecer en adoración, para que comprendamos que no hay algo que ocupamos ganarnos o hacer para ser dignos de tu favor o de tu misericordia, sino que hoy podemos estar aquí y acercarnos confiadamente al trono de la gracia, debido a lo que Jesucristo ya ha hecho y completado y logrado a favor de nosotros. Háblanos en este día, Señor, y ayúdanos a reconocer si íbamos en retroceso espiritual, que atrás no nos espera nada bueno, que volver atrás porque es familiar y cómodo no conducirá a crecimiento, que debemos poner nuestra mirada, nuestros ojos por delante hacia Jesús, que debemos continuar corriendo nuestra carrera, confiando que el gran sumo sacerdote, nuestro Salvador y Señor, está sentado a la diestra de la majestad e intercede por nosotros.
Gracias, Jesús, por lo que has hecho. Pedimos esto en tu nombre, que es sobre todo nombre, nombre más sublime que los cielos, el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Como seres humanos, creo que podemos reconocer que cuando hablamos del crecimiento y el avance, es más fácil para nosotros retroceder a lo que es cómodo que avanzar hacia adelante con nuevos retos. Y yo creo que una de las razones por las cuales como seres humanos, en lugar de avanzar y enfrentar nuevos retos, retrocedemos, es porque somos criaturas de costumbre. Somos seres que nos adaptamos a lo que es familiar. Y es por esto que psicólogos estudian casos de personas que, aunque tienen un proyecto de vida por delante para salir de la disfunción o salir, por ejemplo, de la adicción o salir de un entorno tóxico, se quedan en ambientes disfuncionales por el simple hecho de que es familiar. Se quedan en ambientes disfuncionales por el simple hecho de que es cómodo. A veces se siente más fácil que alguien te hiera, que alguien te lastime, porque es cómodo, que entrar a una nueva relación donde hay incertidumbre, pero posibilidad de sanidad, posibilidad de avance y crecimiento. Por esto muchas personas retroceden a lo que es familiar, a lo que es agradable, y no solo en la vida, no solo en proyectos de desarrollo y de vida, pero incluso en la fe. Para muchas personas es más fácil quedarse en un cristianismo cómodo, familiar, superficial, que avanzar a las profundidades de Dios, donde les esperan retos. Porque si tú quieres crecer en las cosas de Dios, ¿cuántos saben que para poder crecer vas a ser probado? Que para poder ser desarrollado en los procesos de Dios vas a pasar por valles y tormentas y desiertos. Y por eso es más fácil quedarte estancado o retroceder que avanzar hacia algo adelante. Y esto es justo lo que el escritor a los hebreos estaba tratando de transmitir a esta comunidad de cristianos judíos. Ellos llevaban, nos dice el contexto de la carta, ya varios tiempo en la fe. Por eso el escritor les dice en capítulos anteriores: tienen tanto tiempo siguiendo a Jesús que se supone que ya deberían de ser maestros. Pero en lugar de ser maestros, muchos de ustedes van a la deriva espiritual, van retrocediendo. ¿Por qué? Porque se están regresando a lo que es familiar, a los sistemas del antiguo pacto, al sacerdocio arónico, al sistema sacrificial, a la ley de Moisés, en lugar de avanzar al nuevo pacto y el evangelio de Jesucristo, porque les es más fácil quedarse en lo familiar que avanzar por fe en lo nuevo que Jesucristo les está enseñando. Entonces el escritor los incomoda en el buen sentido a estos creyentes que estaban experimentando presión y persecución, y que muchos decían: será más fácil volver al judaísmo, será más fácil volver atrás y retroceder a la religión antigua que avanzar con este evangelio donde estamos siendo perseguidos. Pero el escritor le dice a sus oyentes y lectores: no vuelvan atrás. Sacude al que está a tu lado, rétalo y dile: no vuelvas atrás. Díselo: no vuelvas atrás. Y ahora mira a tu otro vecino y dile: Jesús es mejor. Díselo: Jesús es mejor. No vuelvas atrás al sistema sacrificial, a la ley de Moisés, al sacerdocio arónico. Jesús es mejor. Y el escritor nos dice: Jesús es mejor por varias razones. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, cada uno de ellos moría porque eran hombres terrenales y luego ocupaban otro. Y luego moría ese y ocupaban otro. Entonces no había un sacerdocio permanente. En segundo lugar, el escritor dice: los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que primero presentar sacrificio por sus propios pecados, para luego presentar sacrificio por los pecados del pueblo. Pero Jesús es superior al sacerdocio arónico. Jesús es el gran sumo sacerdote, dice el escritor, porque Él no murió, Él resucitó al tercer día. Él no tiene un sacerdocio temporal, Él tiene un sacerdocio permanente. Y Él no presenta sacrificio por sí mismo, Él es el sacrificio perfecto. Entonces el escritor le dice a sus lectores: no vuelvan atrás, Jesús es mejor.
Y nos enseña tres cosas que te quiero destacar el día de hoy. ¿Por qué no debes volver a tu antigua manera de vivir? ¿Por qué no volver a lo que es cómodo? ¿Por qué no volver a lo que es familiar? ¿Y por qué proceder hacia la nueva vida en Cristo Jesús? Por tres razones. El escritor nos dice: número uno, porque Jesús es el mejor sacerdote. Número dos, porque Jesús presentó un sacrificio mejor. Y número tres, porque Jesús te ha dado una esperanza mejor. El escritor dice: Jesús es mayor y superior al sacerdocio de Aarón y de la tribu de Leví. ¿Por qué? Por tres razones. Porque Jesús es un mejor sacerdote, presentó un mejor sacrificio y te ha dado una mejor esperanza. Entonces, antes de entrar estos tres puntos y desglosarlos, hay un conflicto, tensión que el escritor necesita resolver. Y como el escritor le está enseñando a sus lectores y oyentes que Jesús es un mejor sacerdote, recuerda conmigo, ellos son cristianos judíos que tienen un trasfondo en la ley de Moisés, que tienen un trasfondo en el Antiguo Testamento. Y el argumento de muchos de ellos es: ¿cómo puede Jesús ser sacerdote si Jesús viene de la tribu de Judá? Es una tribu de realeza, él viene del linaje de David. Pero Jesús no viene de la tribu de Leví, que es una tribu de sacerdocio, y no viene del linaje de Aarón. Si Jesús viniera de Aarón, podría ser sacerdote, pero Jesús no viene de Aarón, Jesús desciende de David. Entonces el escritor tiene que, antes de argumentar por qué Jesús es mejor, primero explicar por qué Jesús puede ser sacerdote. Jesús podría ser rey porque viene de Judá y de David, pero ¿cómo puede ser sacerdote si no viene de Leví y de Aarón? El escritor dice: porque él es sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces la pregunta de un lector fiel de la Biblia es: pues ¿quién es Melquisedec? Y aquí te quiero enseñar esto. Si tú abres tu Biblia conmigo, vamos a Hebreos capítulo 7, pero vamos al contexto, versículo 1. Y el escritor nos dice quién es Melquisedec. Escucha esto atentamente. El escritor nos dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces era rey, ¿qué era? Y sacerdote. Di conmigo: rey y sacerdote. Hasta este punto sabemos que Melquisedec es una figura del Antiguo Testamento que era rey y sacerdote. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces el escritor dice: Jesús puede ser sacerdote aunque no viene de Leví ni viene de Aarón, por el hecho de que él es un sacerdote especial. Él viene del orden de Melquisedec. Y los lectores fieles de las Sagradas Escrituras recordarían la historia de Melquisedec en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 14. Este tema es importante, quiero que te quedes conmigo, porque lo que está sucediendo es que recuerda bien que para estos judíos cristianos el sacerdocio arónico era una oficina espiritual muy reverenciada. Era un puesto espiritual muy respetado. Para ellos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran líderes espirituales en Israel. Entonces los tenían en alta estima. Pero ahora el escritor está diciendo: yo sé que ustedes se formaron bajo la instrucción de la ley y por generaciones vieron a sacerdotes terrenales y los reverenciaron y los respetaron y los tenían en alta estima. Pero hoy les digo que ya no necesitan volver a ellos, porque hay un mayor y superior sacerdote llamado Cristo Jesús, pero él viene en el orden de Melquisedec. Entonces la pregunta nuestra es: ¿por qué es el orden de Melquisedec superior al sacerdocio de Aarón? Y para comprender eso, déjame llevarte a la historia original en Génesis capítulo 14. Entonces dice Génesis capítulo 14, nos cuenta la historia de la interacción entre Abraham y Melquisedec. Y te lo voy a recapitular rápido. Tú lo puedes leer en casa, pero te lo voy a recapitular. Entonces pon mucha atención porque es una historia impactante. Génesis 14 nos dice que Abraham y Lot habían dividido tierra. Dios los había llevado a Canaán y el pueblo había crecido. Y aunque Dios le había dicho a Abraham: te voy a dar esta tierra, la tierra estaba habitada de reyes y de pueblos. Y dice la palabra que Dios le da esta palabra a Abraham. Y aunque Abraham en este punto es nómada, es forastero y va de lugar en lugar con sus tiendas de reunión y vive con su pueblo numeroso,
Dios le dice: toda esta tierra que tú ves ahorita habitada, yo te la voy a dar. Entonces llega un momento donde los pueblos de Abraham y Lot crecen tanto que hay conflicto entre ellos, por lo tanto deciden ir cada cual por su camino. Y Lot, escucha esto, Abraham le deja elegir a su sobrino Lot, le dice: tú elige primero. Y Lot elige, visualmente hablando, la mejor parte. Aquí te quiero hacer un hincapié: no todo lo que se mira bueno, no todo trabajo que parece ser una bendición, no toda oportunidad empresarial que parece una bendición va a ser una bendición. Busca más allá de lo que ves la dirección de Dios. Porque la Biblia dice que Lot se dejó llevar por lo que veía, y aquel sitio al cual él fue lo terminó metiendo a Sodoma y Gomorra, y fue su perdición. Pero ese es otro sermón para otro domingo. Entonces dice la Biblia que Abraham y Lot se separan, y Lot elige, humanamente hablando, la mejor parte y se va al sur de Canaán, al valle del Jordán. Y cuando llega ahí a aquel valle que era tierra fértil, ahí hace su vida. Pero escucha esto: estaba rodeado de reinos. Y dice Génesis 14 que Lot estaba rodeado de 5 reyes locales, pero esos 5 reyes locales estaban bajo el gobierno o la dictadura de otros 4 reyes. Y un día esos 5 reyes locales deciden rebelarse contra los 4 reyes que les gobernaban. Y cuando se rebelaron, los 4 reyes que los gobernaban se unen y dicen: no vamos a tolerar esto, y vuelven a reconquistar a esos 5 reinos locales. Y entre ellos, ¿a quién que es que se llevan de colado? A Lot y a su pueblo. Y cuando se llevan a Lot y a su pueblo, dice la Biblia que un mensajero corre a Abraham y le dice: Abraham, se han llevado a tu sobrino Lot, se llevaron a su pueblo, las mujeres, se llevaron todo. Y Abraham, dice la palabra, toma un poco más de 300 hombres contra 4 reyes que eran dictadores, y va contra ellos respaldado de Dios, y de noche declara guerra, y dice la palabra que Dios le da la victoria. Abraham recupera a Lot, a su familia, recupera todas las posesiones, se lleva el botín de la batalla. Y con todas esas posesiones, mientras Abraham ya va para regresar, dice la Biblia que se le aparece una figura misteriosa llamada Melquisedec. Entonces mira esto, estamos en Génesis 14, versos 17 al 20. Escucha lo que sucede. Abraham viene de la victoria con el botín y las posesiones, y dice el verso 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, esos eran los 4 reyes, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, para los lectores del Antiguo Testamento, esta figura misteriosa de Melquisedec era una figura interesante, porque era rey de Salem, que en el hebreo Salem significa paz, que llegaría a ser Jerusalén. Y también sacerdote del Dios Altísimo antes de que el sacerdocio existiera. Entonces Melquisedec es sacerdote que precede el sacerdocio. Y yo creo que para los lectores judíos Melquisedec era una figura interesante, pero nadie entendía la revelación de Melquisedec hasta que el Nuevo Testamento y el escritor de Hebreos esclareció la interpretación. Y el escritor nos dice ahora en Hebreos 7, interpretando esta historia: Melquisedec no era una figura misteriosa del Antiguo Testamento, Melquisedec era una sombra y tipo de Cristo. Melquisedec era una prefigura de Cristo, por medio del cual ese instrumento Melquisedec, Dios nos estaba sembrando sombras de Jesús, de aquel que habría de venir. Y ahora el escritor nos dice, volviendo a Hebreos 7, versículo 3: este Melquisedec, rey y sacerdote de Dios, no tiene padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El escritor nos dice, hay algo interesante de esta figura Melquisedec en el Antiguo Testamento. Cuando él aparece, Abraham no bendice a Melquisedec, Melquisedec es quien bendice a Abraham. Y Abraham le da a Melquisedec el 10% de todas las posesiones y el botín de la batalla, como reconociendo: tú eres representante de Dios. Abraham no cuestionó, Abraham no debatió, Abraham no le preguntó quién eres. Abraham evidentemente percibió, discernió: este es un representante de Dios.
Y Él me está dando acceso a la bendición de Dios. Eso es lo que un sacerdote hace. Un sacerdote es un mediador que brinda acceso. Pero Melquisedec es particular, porque no sabemos de dónde viene, ni tampoco sabemos a dónde se fue. No conocemos su madre, no conocemos su padre, no conocemos su genealogía. Es como que apareció y siempre ha sido. Melquisedec, ¿te está recordando de alguien, iglesia? El escritor nos dice, ahora pon atención conmigo, el escritor nos dice, antes de que apareciera el sacerdocio, Dios levanta un sacerdote llamado Melquisedec. Ahora volviendo a Hebreos 7, verso 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces mira el argumento. El escritor sabe que los oyentes están escuchando esto y dicen, ok, Melquisedec no dice quién era su padre, su madre. Ok, vemos la conexión con Jesús, es eterno, es un sacerdote eterno. Ok, pero ¿cómo nos vas a justificar, escritor de Hebreos, que nosotros debemos obedecer a alguien que viene del sacerdocio de Melquisedec conforme a ese orden, si nosotros hemos sido instruidos a diezmar a los sacerdotes arónicos? Nosotros damos nuestro diezmo a los sacerdotes arónicos que vienen de la descendencia de Aarón. ¿Por qué debemos ahora entregar nuestras vidas a Jesús que viene en el orden de Melquisedec? Y mire el argumento del escritor. El escritor dice, todos los sacerdotes que vienen de Aarón, incluso de Leví, todos vienen de Abraham, de los lomos de Abraham. Él es el padre de la fe. Y el padre de toda la fe dio diezmos a Melquisedec. Es como diciéndote que tú cuando retrocedes y vas a lo que tenías antes, te autoengañas por un momento creyendo, bueno, si voy a lo que es familiar y voy a lo que yo hacía antes, quizá ahí voy a encontrar un amparo, un apoyo, un escape momentáneo, cuando no ves que por delante de ti está no un escape, no un simple amparo, pero la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero a veces, para comprender que aquello a lo cual estamos retrocediendo es menor a la superioridad de aquello que Dios ha puesto delante de nosotros, Dios lo tiene que poner mano a mano para que tú veas la grandeza de lo nuevo que Él te ha dado. Entonces, para que los oyentes comprendan la superioridad de Jesús, el escritor dice, veamos a Melquisedec y veamos al sacerdocio de Aarón. Si Aarón es superior, ¿por qué Abraham diezmó a Melquisedec si Aarón viene de Abraham? ¿Están conmigo? Y mira cómo él procede, mira lo que dice versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, sin discusión alguna, Melquisedec bendijo a Abraham porque Melquisedec es superior. Ahora versículo 8, escucha esto. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces escucha el argumento del escritor. Él dice, los judíos cristianos que estaban leyendo esta carta estaban afanados por volver a la ley y dar diezmo a Aarón. Y él dice, ¿por qué das diezmo a Leví y te afanas por seguir lo de Leví? Si Leví técnicamente estaba en los lomos de Abraham. Y cuando Abraham dio diezmo a Melquisedec, técnicamente Leví también dio diezmo. Es decir, Leví ni siquiera existía. Leví era una idea en la mente de Dios. Pero el escritor dice simbólicamente, Leví como descendencia de Abraham ya estaba en sus lomos. Y cuando Abraham vino a dar a Melquisedec el diezmo, Leví de manera simbólica también estaba dando. En otras palabras, el escritor nos está diciendo, ¿por qué adoramos a la creación por encima del creador? ¿Por qué ponemos nuestra mirada en los milagros en lugar de poner nuestra mirada en el hacedor de los milagros? ¿Por qué ponemos nuestra mirada en Aarón si Aarón viene de los lomos de Abraham y Abraham diezmó a Melquisedec? ¿Por qué no miramos el orden de Melquisedec, de quien viene Jesucristo, el gran sumo sacerdote? La realidad es que muchos de nosotros retrocedemos a lo que es familiar porque no hemos comprendido la grandeza de lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. El escritor nos dice, Jesús es
superior. Mira lo que dice el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor dice: todo esto sería claro, todo esto sería entendible si hay uno que se ha manifestado según la semejanza de Melquisedec, que ha sido declarado sacerdote no bajo la ley o descendencia humana, sino bajo una palabra de vida indestructible. Y la pregunta es: ¿habrá un sacerdote así? Y la respuesta es: su nombre es Cristo Jesús. Entonces yo sé que esto es denso y es teológico, pero quédate conmigo, ahorita lo vas a entender. Lo primero que hace el escritor antes de llevarnos a la aplicación es decirle a sus oyentes: Jesús puede ser sacerdote porque Él viene de un orden distinto. Aunque no viene de un linaje o descendencia terrenal de sacerdocio, Él viene de un orden distinto. ¿Y cómo justificarás eso? Que Él puede venir de un orden distinto, porque también hubo una prefigura de Cristo que vino de un sacerdocio distinto, Melquisedec. Ahora que el escritor ha justificado esto, ahora nos puede decir por qué Jesús es mejor. Y yo quiero que pases conmigo al versículo 23 y aquí vemos el primer punto. Mira lo que nos enseña el escritor: porque Jesús es sacerdote en el orden de Melquisedec y precede todo el sacerdocio. Y técnicamente Leví y Aarón en los lomos de Abraham diezmaron a Melquisedec. Por esto podemos decir: Jesús es el mejor sacerdote. Dice el versículo 23, bríncate al verso 23: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Lo primero que dice el escritor es que Jesús es un mejor sacerdote porque Jesús no está muerto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, cada uno de ellos al morir se tenía que levantar un reemplazo, se tenía que levantar un nuevo sacerdote. Pero el sacerdocio de Jesús es un sacerdocio permanente. Dice el versículo 24: mas este, es decir Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Los sacerdotes humanos venían y se iban, pero el sacerdocio de Jesús es eterno. Tú puedes confiar en Jesús, tú puedes depender de Jesús. Él no te va a fallar, Él no se va a cansar, Él no se va a olvidar de las promesas. Él es eterno. ¿Cuántos lo creen? Él es inmutable, Él no cambia. El escritor nos dice: el sacerdocio de Jesús es mejor porque Jesús es un sacerdote permanente. Pero luego mira lo que suma en la primera parte del versículo 25. Él dice: Jesús es un mejor sacerdote porque Jesús completó nuestra salvación. Dice el versículo 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Puede salvar cómo? Perpetuamente. ¿Sabes cuántos de nosotros al venir a la iglesia nos acercamos a Dios con un concepto de un evangelio falso, un evangelio de obras? Y cuando lo haces muy bien en la semana y tienes obras piadosas y buscas a Dios, entras a la iglesia como con tu frente en alto, como sintiéndote digno de estar aquí, porque crees que tu acceso a Dios depende de tus obras. Y cuando no haces las cosas bien y pecas, no vienes a la iglesia porque crees erróneamente que tu acceso depende de tus obras. Pero el escritor nos está diciendo: ¿por qué te sientes excluido? ¿Por qué te quedas en el patio de los gentiles o el patio de las mujeres en lugar de entrar y traspasar el velo e ir hasta el lugar santísimo? Tú no tienes acceso debido a tus obras, tú tienes acceso debido al sacrificio de Cristo Jesús. Él salva perpetuamente. Él dio su vida por todos tus pecados, no solo los pecados del ayer, los pecados presentes y futuros. Y tú puedes acercarte confiadamente sabiendo: abogado tengo para con Dios, gran sumo sacerdote sentado a su diestra, que intercede por mí. Y debido a su sacrificio y su sangre santa, yo puedo acercarme a Dios. El escritor nos dice: Él presentó un sacrificio completo. Su obra no fue parcial, su obra no fue en fases,
Su obra no deja espacio a inseguridad, incertidumbre o cuestión alguna. Su obra fue completa. Cuando Él estaba en la cruz y expiró, Él dijo: consumado es. ¿Qué dijo? Consumado es. He comprado la salvación. He provisto expiación por pecados. He dado propiciación por aquellos que no eran dignos. He hecho a esclavos y forasteros hijos e hijas. Él dijo: consumado es. La sangre de Jesús es más que suficiente. El escritor nos dice: Jesús es un mejor sacerdote porque Jesús es sacerdote eterno, permanente. Jesús es un mejor sacerdote porque su sacrificio logró la salvación perpetua. Entonces, ¿por qué volverías al sacerdocio antiguo? Ahora, muchos de nosotros el día de hoy, cuando hablamos de volver al sacerdocio antiguo, no nos relacionaríamos, porque diríamos: pues yo no dependo de sacerdotes o de hombres humanos. Pero pon a un lado el sacerdocio antiguo y vamos a contextualizarnos. Quizá nosotros no acudimos a un sacerdocio antiguo, pero bien que acudimos a nuestras propias fuerzas. Y cuando las cosas están mal, dependemos de nosotros mismos. Y cuando estamos en un apuro, buscamos que alguien nos saque de la situación. Y corremos a todos menos a aquel que es sacerdote eterno y que presentó un sacrificio suficiente. Vamos a otros sacerdotes, vamos a otras fuentes de acceso en lugar de acudir a Jesús. Pero como si no fuese suficiente ya el argumento de que Jesús es sacerdote eterno y que a la vez Jesucristo presentó un sacrificio bueno, nos suma el escritor en la segunda parte del verso 25 que también la intercesión de Jesús por nosotros es constante. Dice el escritor en la última parte del verso 25: viviendo siempre para interceder por ellos. El escritor dice en el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo quiero recordarte el día de hoy que en este mismo momento Jesucristo está intercediendo por ti. Jesucristo está intercediendo que esta palabra no quede en tierra mala, que no quede en tierra rocosa, que esta palabra caiga en tierra fértil, que tú abras tu corazón, que tú interiorices la verdad de la palabra para que seas transformado. En este mismo momento el Hijo de Dios está intercediendo por ti. El escritor nos recuerda que Él tiene una intercesión constante. Que te sientas digno o no digno, Él está intercediendo por ti. Te portaste bien o mal esta semana, Él está intercediendo por ti. Te consideres alguien piadoso o no espiritual, Él está intercediendo por ti. Diezmaste o no diezmaste, Él está intercediendo por ti. Y eso debe darte una confianza, no en tu habilidad o mérito humano, una confianza y seguridad en la obra y persona de Cristo Jesús. El escritor nos dice: su ministerio de intercesión es un ministerio constante. Entonces, ¿por qué te quedas afuera? ¿Por qué retroceder y volver atrás? A lo contrario, debes acercarte confiadamente, porque Él intercede por ti. Contrario a los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él no muere, Él no tiene fin, Él no se cansa, Él no tiene acceso limitado. Él no solo entra en el día de expiación, Él es sumo sacerdote para siempre, y Él intercede para siempre por aquellos que han puesto confianza en Él. Ahora vamos, ¿cuántos acá han pasado por una situación tan terrible y tan apremiante que has pedido cadena de oración? ¿Te ha pasado eso en tu vida? Que empiezas a textear: no has orado en años, lo que no has orado en años lo oras en 2 meses. Y pones a todos a orar: oren por mí, por favor, la cosa está mal. Y hermanos, levanten una cadena de oración. Hasta tu vecino ateo lo pones a orar en la cadena de oración, porque la cosa está trágica. Y estás desesperado y tienes que poner a la gente a orar. Pero escúchame bien, aún en la iglesia que nos amamos y sobrellevamos las cargas los unos de los otros y nos apoyamos y nos desafiamos en la fe, aún en la iglesia nos cansamos. Y la gente puede orar contigo por un momento, pero llega un cansancio, llega la monotonía, llega la responsabilidad de la vida y hay que avanzar. No podemos orar en cadenas de oración el uno por el otro todo el tiempo, porque tenemos responsabilidades y cosas que hacer. Tus hermanos en la fe se vienen a tu lado, te levantan, oran por ti, pero llega un momento que ellos se cansan y cesan de interceder. Pero el escritor dice: hay uno que vive para siempre intercediendo por ti.
Las cadenas de oración son buenas. El apoyo, la oración de tus hermanos en la fe es útil. Hay que levantarnos el uno al otro, animarnos el uno al otro. Pero aun cuando tus hermanos en la fe se cansen o se les olvide, hay uno que está intercediendo por ti a la diestra del trono de Dios. Hay uno que vive para siempre intercediendo. Hay uno que dice el escritor, Él vive siempre para interceder por ellos. Esta es la verdad que nos está recordando el escritor para comprender la grandeza y superioridad del sacerdocio de Jesús. Él no se cansa, Él no se debilita. Y ojo con esto, como sus oraciones son santas y siempre alineadas a la voluntad del Padre, siempre son contestadas. Él intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a retroceder a una autodependencia? ¿Cómo me saco de este apuro? ¿Cómo me puedo fortalecer? ¿Cómo puedo apoyarme en esta situación cuando tienes uno que intercede por ti, que presentó un sacrificio que dio salvación perpetua, que es eterno y que no muere? En Jesús tenemos un mejor sacerdote. ¿Un qué? Pero número 2, el escritor nos dice, en Jesús vemos también un mejor sacrificio. Lo primero es que en Jesús encontramos un mejor sacerdote que nos da acceso a Dios, acceso que no compramos. Pero número 2, el escritor nos dice, Jesús presentó un mejor sacrificio. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Nos qué? ¿Por qué dice esto? Porque él está hablando a judíos que sabían lo que tenían que hacer antes de la venida de Jesús para acercarse al templo. Ahí iban con sus palomas. Ahí va el esposo diciéndote, amor, te espero, ve a dejar los niños a ti, que tengo que bajar estos corderos. Tengo que amarrar este buey que no obedece y jalarlo por el santuario. Perdón, hermanos, disculpen, déjenme entrar porque necesito llevárselo al sacerdote. ¿Qué te conviene más? ¿Venir a la iglesia cargando animales para sacrificar, o entrar confiadamente porque hay un Dios santo que envió a su Hijo santo, que presentó un sacrificio santo, que te ha hecho y declarado santo? ¿Qué te conviene más? Ahora, bien, tú dices, ay pastor, qué ridículo, ninguno de nosotros viene a la iglesia cargando animales. Pero sí, bien que entras cargando inseguridades y afanes y preocupaciones e ideas y proyectos. Si hago esto, entonces Dios me va a bendecir. Y si intento aquello, y voy a meterme a orar más, y voy a meterme a buscar a Dios, a ver si ahora se arreglan las cosas, cargando tus sacrificios de animales, cuando deberías de entrar aquí con libertad. El escritor nos dice, Jesús ofreció un mejor sacrificio y te conviene el sacerdocio de Jesús. Te conviene lo que Jesús te ofrece. ¿Por qué? Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque Él es santo, Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora el verso 26 me encanta porque no se escucha como una mera descripción de un sacerdote, se escucha como una infusión de sacerdote y cordero. Él no dice solo tenemos un sacerdote digno, santo, dice también tenemos uno sin mancha. Eso no está hablando de sacerdocio, ahora está hablando de un cordero. El escritor está creando una infusión y nos está diciendo, escucha bien, el cordero de Dios se convirtió en sacerdote. El que dio el sacrificio y se sacrificó a sí mismo es el que resucitó y traspasó los cielos y te da acceso. Entonces evidentemente su sacrificio es mejor. ¿Su sacrificio es qué? Su sacrificio es mejor. Vamos a compararlo. A veces nosotros nos autoengañamos y creemos que nuestras obras son buenas. A veces yo he platicado con gente y le digo, no hay nadie bueno. Y dice, no, yo conozco a gente buena. Yo sí conozco a gente muy altruista. Mi abuelita, no hay ni una gota de maldad en esa mujer. Esa mujer es una santa. Discúlpame que te rompa tu burbuja, pero tu abuelita necesita a Cristo. No, mi niño pastor es un niño de 5 años, bello, hermoso. Ese niño es un regalo del cielo. Espérate que ese niño te haga las que me han hecho. Nos autoengañamos creyendo que somos buenos, pero vamos a desglosar nuestra aparente bondad. ¿Sí? ¿Están conmigo?
Aun cuando tú ves a esta gente adinerada, rica, que da tanto, dices qué benevolentes, pero si metes a indagar cómo reportan todo lo que dan a los impuestos y cómo todo lo que aparentemente es bueno y altruista y dadivoso tiene motivos ulteriores. Hasta el más generoso que dice: no, yo soy el más generoso y ya lo he hecho todo. Ya pecaste por arrogante, ya pecaste por altivo. La gente más buena, entre comillas, ninguno de ellos es bueno. La palabra nos dice: no hay bueno, no hay ni siquiera, ni cuánto. Tú dices: ni uno, ni la Madre Teresa, ni aquellos personajes en la historia de las civilizaciones que hicieron tantas obras. Hay un dicho en inglés que dice: nunca conozcas a tus héroes, porque si solo te das el tiempo de leer sus biografías, vas a encontrar rápido sus carencias. Yo te lo he dicho, no te impresiones conmigo, solo tienes que vivir conmigo como media hora en mi casa para darte cuenta: ese es un tipo mortal que necesita a Jesús. Este es un mortal como yo, pero gloria a Dios que ama a Dios y está luchando. Yo también quiero luchar como Él, pero este es un tipo mortal como yo, que se desespera y que se frustra. Que nadie te impresione. Hay una distinción en que gente te inspire, pero que nadie te impresione. Que solo te impresione el que creó los cielos y la tierra con meras palabras. Pone fines a los mares, abre y cierra los cielos como cortinas. Qué bueno tener influencias de inspiración, gente que te rete a ser mejor, pero no pongas tu esperanza en sacerdocio terrenal. Pon tu esperanza en el sacerdote eterno, Cristo Jesús. No hay gente buena. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo nuestro aparente altruismo y bondad tiene motivos ulteriores. Detrás de lo bueno que hacemos queremos que nos vean y nos reconozcan y nos celebren, y lo hacemos por sentirnos mejor. Y aun cuando damos, decimos: lo hago porque me siento mejor. Nadie es 100% altruista. ¿Quieres un cuadro de alguien que no conocía pecado, pero por nosotros se hizo pecado? ¿Quieres un cuadro de uno que amó desinteresadamente y se entregó sacrificialmente en obediencia a la voluntad del Padre Celestial? ¿Quieres ver a alguien verdaderamente amoroso, generoso, entregado, fiel? Que no hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno entregue su vida por sus amigos. ¿Quieres conocer esa clase de amor? Lo vas a encontrar en el Evangelio de Cristo Jesús. Lo vas a encontrar en la persona de Cristo Jesús. El escritor dice: te conviene poner a un lado tus obras humanas. Te conviene abandonar el sacerdocio arónico, porque Él es un mejor sacerdote. Porque Él sí se para limpio, puro, justo, libre de pecado ante el Padre. Dice el verso 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de presentar, ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El escritor dice que Jesús presentó un sacrificio y ese sacrificio fue suficiente. Él no presentó sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, animal tras animal tras animal, día de expiación, año tras año como tú y yo. Si esto fuera basado en obras, nunca lo alcanzaríamos. Sería cada semana un afán, un estrés, trabajar y trabajar. Te puedes imaginar si en la entrada de la iglesia hubiera un detector espiritual, y cuando tú vienes a pararte, esta semana no puedes entrar. No, el aparato está mintiendo. Doble mentiroso por cuestionar el aparato. Se me sale. ¿Te puedes imaginar si esto fuera de obras? ¿Qué pasaría en la iglesia? Lo que pasó en el judaísmo. Los que se sienten autojustificados empezarían a juzgar a los demás: ustedes no son como nosotros. Gracias a Dios que soy fariseo y que no soy como ese publicano. Imagínate que para entrar al templo, a la casa de Dios, un escáner espiritual tendría que detectar si hay pureza absoluta en ti. Nadie entraría. Déjame, te rompo el concepto erróneo cuando tú vienes a la iglesia. ¿Te puedo revelar algo? ¿Estás listo? Si hay un escáner espiritual, cuando tú vienes a la iglesia, si hay un escáner espiritual,
Él no deja a nadie entrar al lugar santísimo sin ser purificado y redimido. Entonces, ¿por qué estamos entrando libremente? Es que Él no nos está escaneando a nosotros. Es que estamos escondidos en Cristo, en Dios. Es que cuando Él nos evalúa, lo que Él ve es la sangre del Cordero que limpia y quita todo pecado. Es que cuando Él te mira a ti, no ve tus errores, tu pecado, que están olvidados y echados a las profundidades del océano. Cuando Él te ve a ti, Él ve la sangre del Hijo de Dios. Él ve la justicia del Hijo de Dios. Él ve la bondad de Jesucristo. Él ha presentado un mejor sacrificio. Y aquel sacrificio, dice el verso 27, no ocupaba sangre tras sangre, animal tras animal. Él dio un solo sacrificio y ese sacrificio fue suficiente. Escúchame bien, iglesia, la cruz no es una tragedia, la cruz es buenas nuevas. Jesús no fue una víctima. Cuando tú piensas en la cruz, hay gente que piensa en la cruz y llora. Y en nuestras culturas que venimos de países latinoamericanos de la antigua religión, donde tenían costumbres y fiestas durante la Pascua, y cuando hacían dramas y actualizaciones, la gente, dramatizaciones, la gente lloraba con una lástima y una compasión. ¿Cómo le hicieron esto a mi Jesús? Yo recuerdo de niño, fuimos a visitar a nuestra familia en Chihuahua, México, por parte de mi mamá. Y estábamos en la bella tierra de Chihuahua, donde venden leche y burritos de chile colorado y chile verde y otras cosas entre esas. Pero estábamos ahí y estaba con mi prima y estábamos con nuestra prima, y mis papás se fueron a visitar a unos familiares. Y usted sabe cómo son los niños. Teníamos como 10, 11 años y entre todos empezamos a decir: vamos a ver una película que no debemos de ver. Y empezamos a buscar películas y encontramos una película de la Pasión de Cristo. Y la metimos y dice mi prima: yo escuché que tiene mucha sangre, vamos a verla. Y dijimos: ok, vamos a verla, y la metimos. Y empezamos a ver la película. Y para un niño así pequeños nos impactó muchísimo. Empezamos a llorar. Y estábamos llorando. Y yo recuerdo que mi prima y yo llorábamos, nos miramos: ¿por qué le hicieron esto a Jesús? Qué horrible lo que le hicieron a Jesús, llorando, pobrecito Jesús. Yo recuerdo que cuando mis padres llegaron, mi mamá entró y nos dice: ¿qué están haciendo? Y nosotros: nada mamá. ¿Qué estaban viendo? Y nos ve llorando y nos pregunta qué pasó, y le contamos la verdad. Y mi mamá nos ve llorando, y nunca se me olvida esta lección. Nos sentó a todos en aquel sillón del segundo piso de aquella casa y nos dio un taller teológico. Y nos dijo: no vuelvan a llorar de lástima cuando escuchen el mensaje de la cruz, porque Jesús no fue una víctima indefensa. Nadie le quitó su vida. Él la entregó por amor a nosotros. Entonces, si van a llorar, no lloren de lástima, lloren de arrepentimiento y gratitud, porque la cruz no es una tragedia. La cruz son las buenas nuevas del evangelio, que el que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Hay gente que cuando viene la Pascua llora, dice: ay, pobrecito Jesús, porque no comprenden la Biblia, no estudian la sana doctrina. La cruz no es tragedia. La cruz es buenas nuevas, que hay redención para pecadores, salvación para pecadores, libertad para esclavos. Y bendito sea Dios que la historia no se quedó allí, porque nuestro sacerdote no fue un sacrificio que se quedó en la tumba. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Entonces el escritor nos dice: mira el sacrificio de Jesús. Nadie le quitó su vida. ¿Tú no crees que Jesucristo declara y Poncio Pilato se cae enfrente de él? ¿Qué es la verdad? Dime tú, Jesús, que era la pregunta más filosófica que en el mundo greco-romano los filósofos desde los clásicos se habían hecho. ¿Qué es verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Qué es la verdad? Y le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Como sintiéndose muy superior, el mayor al menor. ¿Tú no crees que Jesucristo solo da la palabra, ni la tiene que decir, solo piensa la palabra y Pilato cae? ¿Tú crees que Herodes tenía dominio sobre Jesús? Que Jesucristo no llama ejércitos de ángeles y se baja de esa cruz y destruye el imperio romano. Nadie le quitó su vida, Él la entregó por amor.
Él fue a la cruz en obediencia al Padre. Por eso Él dio un sacrificio, y su sacrificio ha sido más que suficiente. ¿Cuántos le dan gracias hoy por la sangre de Jesús? ¿Cuántos pueden hoy regocijar? Gracias por tu sangre, que me has purificado de todo pecado, que me has limpiado de toda oscuridad, que me has hecho nuevo. Entonces, ¿qué nos dice el escritor? Si Él es un mejor sacerdote, acércate confiadamente. Si Él presentó un mejor sacrificio, confía en Él. Amigo, hermano, escúchame bien. No hagas buenas obras para tratar de ganarte el favor de Dios. Es porque eres amado y favorecido por Dios en Cristo Jesús que haces buenas obras. Estamos trabajando por lo que deberíamos de estar disfrutando. Somos como aquella persona que alguien nos trae un bello regalo y le decimos: ok, ¿qué hago? ¿Te limpio la casa? ¿Te lavo el carro? ¿Te cuido los niños? Hey, esto es un regalo. Esto no es un pago. Si fuera un pago tendrías que trabajar. Este es un regalo. Y el regalo no se trabaja, el regalo se disfruta. ¿Cuántos dicen amén? No trabajes tu salvación, disfruta tu salvación y vive en santidad y cumple lo que Dios te ha llamado, no para que Dios te favorezca, sino porque Dios te ha favorecido en Cristo Jesús. No vengas a la casa de Dios tratando de ganarte tu asiento, ganarte tu espacio, ganarte tu acceso. Ven y disfruta a Dios. Yo sé que no soy digno, y esta semana me siento menos digno que hace muchas semanas, pero me acerco confiadamente porque comprendo que estoy aquí gracias a la obra de Cristo Jesús. Me acerco y levanto mis manos porque comprendo que tengo gran sumo sacerdote en el cielo, que vive para siempre intercediendo por aquellos que le aman y confían en Él. Entonces, ¿qué te detiene en este mismo momento de adorar a Jesús, de disfrutar a Jesús, de acercarte a Dios? ¿Te puedo decir algo? No comprendemos la grandeza del acceso que tenemos. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez. ¿Cuántas veces? Una vez en el día de expiación. Nadie traspasaba el velo. En el día de expiación el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. ¿Te puedes imaginar? ¿No crees que los judíos soñaban? Y un judío decía: ¿cómo sería entrar al lugar santísimo, ver el arca del pacto, solo postrarme allí al lado del arca del pacto y sentir la misma gloria de Dios? Porque el Antiguo Testamento nos da como este concepto de que el lugar santísimo era como una ventana al cielo. Ahí estaba la gloria y la presencia de Dios. ¿No crees que el judío soñaba y decía: ¿cómo sería solo postrarme en el lugar santísimo y estar allí donde está la misma gloria de Dios? ¿Cómo sería? Los judíos soñaban con ese privilegio. Y aquí estás tú durante la adoración tomándote una siesta. Hombres llenos de orgullo, parados ante la presencia del Dios vivo, 3 veces santo, con esta actitud: a ver, Dios, impresióname, a ver si mi esposa tiene razón, compruébame. Que si comprendiéramos la grandeza del acceso que tenemos, como los judíos del Antiguo Testamento, nos postraríamos, tiraríamos nuestros rostros al suelo, diciendo: ¿quién soy yo para tener tal acceso al lugar santísimo? Para poder invocar el nombre de Dios, para tener abogado para con Dios en el cielo. ¿Quién soy yo para que Él interceda por mí? Israel tuvo a Moisés como intercesor, pero tú tienes un mayor y superior intercesor. Tú tienes a Jesús. Moisés vio la gloria en la cumbre del monte Horeb, Sinaí. Cuando descendía usaba un velo para que la gente no se diera cuenta cuando la gloria había pasado. Tú le ves como sin velo, ves la gloria de Dios, disfrutas cada vez que vienes a la iglesia y el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, pero no aprovechamos el acceso que tenemos porque no comprendemos la profundidad de lo que costó brindarnos este acceso a Dios. El escritor nos dice: no vuelvas atrás, Jesús es mejor, Él es mejor sacerdote, presentó mejor sacrificio. Número 3, aquí te quiero dejar.
Jesús nos da una mejor esperanza. Quiero que vayas conmigo al contexto del versículo 18 y mira la esperanza que nos da Jesús. Dice el verso 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué está hablando? El antiguo pacto. El antiguo pacto no nos pudo salvar, entonces queda ineficaz, pero hay un nuevo pacto. Verso 19: pues nada perfeccionó la ley. ¿Qué perfeccionó la ley? Nada. La ley no fue dada para que tú y yo la cumpliéramos. Si podríamos cumplirla, no necesitaríamos sacerdotes. Entraríamos hasta el lugar santo porque cumplimos la ley, seríamos perfectos. La ley no fue dada para cumplirla. La ley fue dada para ser como un espejo que nos demuestra nuestra gran necesidad de Jesús. Yo se los he dicho antes, la ley es como aquella medida de altura cuando te vas a subir a un tobogán de niños y tú vas y la ley está solo ahí para decirte: no alcanzas. Y tú te paras al lado y dices: no, caminé 1000 escalones para que me dijeran que no puedo subirme al tobogán. Y tienes que descender todo triste. La ley es ese estándar que solo te está recordando: no te puedes subir al tobogán, nunca alcanzas, nunca lo lograrás, nunca lo harás. Por eso el escritor dice: necesitamos una mejor esperanza. ¿Qué necesitamos? La ley no fue dada para salvarnos. La ley no fue dada para perfeccionarnos. La ley no fue dada para darnos esperanza. La ley fue dada como un espejo para demostrarnos nuestro pecado y apuntarnos a aquel que sí cumple la ley, apuntarnos a aquel que sí guarda la ley, apuntarnos a aquel que es el verbo de Dios en carne, apuntarnos a aquel que es la palabra de Dios. Por eso dice el escritor: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El escritor dice: Jesús nos da una mejor esperanza porque Jesús cumplió la ley por nosotros. El escritor nos dice: la antigua manera de vivir, el antiguo pacto no pudo salvarnos, pero Jesús nos da una mejor manera. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro resultado, nuestra reacción y nuestra respuesta a estas verdades que hoy hemos aprendido? No volver atrás, porque Jesús es mejor. ¿Jesús es qué, iglesia? Jesús es mejor. Él es mejor sacerdote, presentó mejor sacrificio y nos da una mejor esperanza porque Él cumplió la ley. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta y reacción? Yo supongo que si Jesús es mejor sacerdote, presentó mejor sacrificio y da mejor esperanza, Él es digno de mejor adoración. ¿Cuántos dicen amén? El escritor concluye en el versículo 28 recordándonos lo siguiente: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Por medio de la ley vinieron sacerdotes débiles, pero a través del juramento de Dios, ¿qué es esto? La palabra profética y mesiánica de que vendría un Mesías, vino el gran sumo sacerdote, el Hijo de Dios, hecho perfecto para siempre. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este acceso, esta confianza y esta esperanza por medio de Jesucristo? Nuestra respuesta debe ser adoración. Nuestra respuesta debe ser gratitud. Nuestra respuesta no debe ser: déjame tratar de ganarme esto. Nuestra respuesta debe ser agradecerle lo que Él ya ganó a nuestro favor. Y yo creo que este es un buen momento para adorar a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos donde quiera que estés. Hay algunos que quizá con el afán y la carga de la religión han estado tratando de ganarse algo que deberían de estar disfrutando. Hay algunos que quizá por la familiaridad del ayer retrocedemos a la autodependencia, al sacerdocio antiguo, en lugar de avanzar hacia Jesús, el gran sumo sacerdote para siempre. Pero aquí está el Espíritu Santo hoy hablando a tu corazón, iluminándote la verdad de las Escrituras, para que comprendas que Jesús es mejor, para que comprendas la grandeza de lo que Jesús hizo, para que comprendas la exclusividad y el costo del acceso que te ha brindado, para que tu respuesta sea acercarte confiadamente y adorarle. Que nada te puede separar ni excluir de entrar a la presencia de Dios. Yo creo que aquí está el Espíritu Santo.
Aquí está la presencia del Señor. Aunque no seas cantante, no seas director de alabanza, de adoración, tú puedes empezar a adorarle. Tú puedes empezar a darle gloria. Yo en un momento te voy a invitar que te pongas de pie. Aún no lo hagas, pero en ese momento, cuando nos pongamos de pie, yo quiero retarte. Si Dios te está hablando, te está tocando, que tú corras a este altar, no pierdas ni un segundo. Yo pienso que ahorita el Espíritu Santo nos está llevando a recuperar un sentido de asombro por el acceso que tenemos al Padre. Aquel acceso al lugar santísimo que en el Antiguo Testamento era un acceso exclusivo para el sumo sacerdote en el día de expiación. Y hoy Dios te dice: tienes acceso a mi lugar santo, tienes acceso a mi presencia.